Victoria, amén. Y vamos a comenzar pues primero con las damas, ¿verdad? Les dije un hombre y una mujer. Vamos a comenzar con la historia de Noemí. Esta mujer, la historia de esta mujer la podemos encontrar en el libro de Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y ¿me podrías acompañar con la lectura, hermana Brenda? Del 1 al 7, por favor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó en ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó por sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén. Hermanos, como bien lo acabamos de leer, en esta historia comienza con una terrible adversidad, con una terrible situación para esta mujer llamada Noemí. Dice que una familia israelita, el papá, el varón, la cabeza de esa familia era un hombre llamado Elimelech, que dice que decidió comenzar de nuevo en los campos de Moab junto con su esposa y con sus dos hijos. Dice la historia que en aquel entonces, pues ya saben, el pueblo rebelde de Israel no obedecía, como siempre estaba en rebeldía. Dios mandó la hambruna a ese lugar, ahí en Israel. Entonces por eso Elimelech decide salir de ese pueblo y decide irse a vivir a los campos de Moab. Pero desde ahí, hermanos, podemos darnos cuenta cómo ya desde ahí este varón decide maldiciones y que profetizaran maldiciones contra el pueblo de Israel. Pues Balac era el rey de los moabitas, y ahí se iba a ir a vivir Elimelech con su familia. Su esposa, sujeta a su esposo, pues parte con él. Pasaron los años y dice la historia que Noemí pierde a su esposo. Ella queda viuda, queda desamparada, y desde aquel entonces, anteriormente, las viudas, y yo creo que hasta hoy en día se mira que a las viudas las menosprecian, las malven. En aquel entonces era así. Noemí desde ahí ya se había quedado desamparada porque se había quedado viuda. Posteriormente pasa el tiempo, ya un golpe así, pues ella ya lo había tenido, pero dice que después mueren sus dos hijos. Entonces esta mujer, dice la palabra, que pierde el marido, pierde los dos hijos. Imagínense, hermanos, una tragedia de esa magnitud para una mujer. Y ahora, aunado a esto, ella es extranjera en otro país, en otra ciudad. ¿Cómo empezar de nuevo? O sea, ¿cómo Noemí va a empezar de nuevo con una tragedia de esta magnitud? Dice el verso 7, hermanos, el verso 6, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dice, hermanos, que Noemí estaba en los campos de Moab y dice que escuchó que Jehová iba a bendecir su pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Noemí? Israel.
Israel era el pueblo de Noemí. Entonces ella dijo, yo me regreso a mis orígenes, yo me regreso a mi tierra. Pero dice que cuando ella partió, no se fue sola, ya sabemos todos, se fue con sus 2 nueras, pero en el camino dice que se despide de ellas, pero una sí se fue con ella, que ya todos la conocemos, se llama Ruth. Bien, dice que ella, cuando llegó a Israel, ¿me podrías acompañar con la lectura, Azaret, por favor? Vean la condición en la que estaba Noemí, ahí mismo en Ruth, capítulo 1, versículo 19. ¿Qué nos dice? En esta condición es con que Noemí regresaba a su lugar de origen, a Belén de Judá. Ella regresaba así dice que el pueblo la miró y el pueblo pues sabía lo que ella había pasado, pero dice que el pueblo le decía, esta es Noemí, pero dice que ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Saben el significado de Noemí? Noemí significa dulzura de Dios. Y lo último que ella tenía ahí en su corazón, pues era eso. Por eso dice, llámenme Mara, porque el significado de Mara es amargura. Ella estaba amargada, afligida, una tristeza que se volvió en eso, en amargura, y por eso ella dice, llámenme Mara, no me llamen Noemí, porque dice que el Todopoderoso la había afligido. Noemí pensaba que ella había perdido el favor del Señor. Pero hermanos, viendo esta historia, muchas veces yo creo que en nuestras vidas nosotros podemos pensar lo mismo, ¿verdad? Porque tantas situaciones que nos suceden que luego podemos decir, pues creo que hemos perdido el favor de Dios. Creo que Dios ya no me escucha. ¿Qué está pasando? Noemí le cuestionaba al Señor, ¿por qué me pasó esto? Porque dice aquí, y ella lo dice como pregunta, ¿por qué me llamaréis Noemí? En el versículo 21, dice, ¿por qué me van a llamar Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí? Hermanos, esta mujer no sabía que su tiempo, el tiempo que ella había estado en Moab, que dice que vivieron más de 10 años ahí en los campos de Moab. Ella no sabía que algo grandioso el Señor estaba por hacer en su vida. Amén. Y más adelante, hermanos, quiero que me acompañen y que me acompañen con la palabra, Pau, ¿me podrías acompañar? ¿Qué dice en Ruth, capítulo 4, versículo 14? A Noemí, pero ella anteriormente, ella decía que el Señor la había agarrado contra ella porque le había quitado lo más precioso. Yo creo que lo más precioso que nosotras tenemos, que es nuestra familia. Dijeron por allá los hijos. No, el hermano también. La hermana iba a decir el esposo. No. Mis hijos, no, que no me escuchen. Dice que lo más preciado que nosotros tenemos realmente es eso, es la familia, y ella lo había perdido, pierde el esposo, pierde los hijos, pero dice, hermanos, que después pasaron los años, ella regresa ya con esa aflicción a Belén de Judá, ahí al país de Israel, y dice que las mujeres decían, Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿De quién estaban hablando, hermanos? Dice, cuyo nombre será celebrado en Israel. Estaban hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, loado sea Jehová, significa alabado sea Jehová, exaltado sea Jehová, bendecido, maravilloso sea Jehová. ¿Por qué? Porque a través de eso que estaba pasando Noemí, por esa situación, ella iba a ser también participante de lo grandioso que estaba a punto de comenzar, ¿verdad? Y para finalizar esta historia y pasar con la siguiente, ¿me podrías apoyar, Fátima? En Ruth capítulo 4, versículo 17. Noemí junto con su nuera Ruth, que ya sabemos qué fue lo que pasó con Ruth, se casa con este hombre llamado Boaz, y dice que
Noemí, dice, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es pariente de Isaí, padre de David. Y hermanos, ¿se acuerdan esa historia en los evangelios que una cananea gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿A quién se estaba refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Mateo capítulo 1, versículo 1, no vayan ahí están las descendencias. Ahí está la descendencia de Jesús y dice, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, hermanos, Noemí gana la victoria, pero el proceso que ella pasó no fue de un día para otro. Fueron años, pasaron mucho tiempo para que ella pudiera entender. Y no es realmente que nosotros podamos entender, porque nosotros muchas veces cuestionamos al Señor. Y yo creo que el Señor no está para que lo cuestionemos. Nosotros solamente debemos de obedecer, no cuestionarlo, porque Él sabe lo mejor, Él sabe lo que nos conviene, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y así Noemí gana la victoria. Y esta es la historia número 1. Vamos a la historia número 2. Pero antes, denle un aplauso al Señor. Vemos este gran hombre, siervo del Señor, temeroso. Dice que era un hombre íntegro, intachable. ¿Y de quién estamos hablando? De Job. Vamos a la palabra, hermanos, y acompáñenme. Ahora me podría acompañar con la palabra Ever. Ever, por favor, ¿nos podrías leer Job capítulo 1, versículo del 1 al 3? Dice, y no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, y ya había perdido sus hijos, y ya había perdido primeramente sus bienes. Y hermanos, qué frágil, ¿verdad? Qué frágil es la vida, y cómo luego hay aflicciones que ante el ojo humano nosotros no podemos entender. Y Job no lo entendía, porque al principio yo les comentaba que Job era un hombre culto, íntegro, intachable, recto, y él tampoco podía entender por qué le estaba pasando esto, por qué Dios le estaba quitando todo y de un momento a otro, y tan bruscamente, tan rápidamente. Pero hasta aquí dice que él no había pecado contra el Señor. Ahora, en el capítulo 2 de Job, en el versículo 7 y 8, ahora sí me acompañas, Josué. ¿Cuál? Job, capítulo 2.